Hola, ¿qué tal? Siguiendo con el tema de los triángulos y teorema de los triángulos, recuerden que ya vimos dos teoremas. El primer teorema tiene que ver con la suma de los ángulos interiores de un triángulo. Recuerden que la suma de los ángulos interiores siempre debe de ser igual a 180 grados. Y también recuerden que el ángulo exterior siempre va a ser igual a la suma de los ángulos interiores que no sean adyacente a este. En el video anterior platicaba cómo es esta situación. Ahora vamos a resolver este ejercicio. Dibuja un triángulo en el cual los ángulos interiores tengan su medida a la razón de 1, 2 y 3. Esto significa que considerando la medida total se dividirá en 6 partes. Una parte le tocará a uno de los ángulos, 2 partes a otro y 3 partes a otro. Básicamente lo que me están pidiendo es que, como yo sé que la suma de los ángulos interiores es igual a 180 grados, pues 180 grados lo voy a dividir entre 6 partes, porque esto es lo que me está dando la razón. 6 partes. Si yo divido 180 entre 6, esto me daría como resultado 30 grados. Por lo tanto, uno de los ángulos mediría 30 grados, el otro mediría 30 por 2, 60 grados, y el último mediría 30 por 3, pues 90 grados. Y si nosotros sumamos estos tres ángulos, 30 más 60 más 90, se van a dar cuenta que llegamos a la conclusión de 180 grados y se cumple el teorema. Como nosotros tenemos un ángulo de 90 grados, sabemos que un ángulo de 90 grados pues es un ángulo recto. Por lo tanto, el tipo de triángulo que nosotros vamos a tener construido va a ser un triángulo rectángulo. ¿Por qué un triángulo rectángulo? Porque tenemos el ángulo recto. En eso hay que dejarlo bastante claro, ¿eh? Es por esa razón que tenemos un triángulo rectángulo. Luego nos dice el inciso B, ¿cuáles son las medidas de los tres ángulos interiores? Pues es justamente lo que acabo de calcular, ¿no? Lo que es 30, 60 y 90. Nada más faltaría hacer aquí un dibujo donde este ángulo va a ser el de 90, luego el de 30 y posteriormente el de 60. Con esto ya tenemos la respuesta a esas dos primeras preguntas. Nos vamos con el inciso C. ¿Cuáles son las medidas de los tres ángulos interiores en radianes? Bueno, ahora hay que convertir estos en radianes. Lo primero que vamos a hacer es convertir 30 grados a radianes. Recuerden que en los videos anteriores les dije que para poder convertir de grados a radianes hay que multiplicar por el factor pi sobre 180 grados. Si nosotros lo multiplicamos me quedaría 30 sobre 180, obviamente entre pi. Voy a simplificar estas fracciones, esto no lo hagan en casa, voy a simplificar el 0 con el 0, lo cual me quedaría 3 sobre 18, obviamente en pi. La tercera parte de 3 es 1, la tercera parte de 18 pues va a ser 6, y quiere decir que en el primero de los casos serían 30 grados equivalente a un sexto de pi radian. Vamos a hacer lo mismo ahora pero con con el ángulo de 60 grados. También vamos a colocar 60 grados multiplicado por pi dividido entre 180 grados. Esto obviamente nos va a quedar como 60 sobre 180 multiplicado por pi. Vamos a cancelar los ceros. Ya les dije que esto no lo hagan en casa. La sexta parte de 6 es 1 y la sexta parte de 18 pues es 3. Esto nos queda como un tercio de pi radian, quiere decir que 60 grados es el equivalente a un tercio de pi radian. Y luego nos vamos con el último, el de 90 grados. Hacemos lo mismo, 90 grados lo multiplicamos por el factor pi sobre 180 grados. Y eso nos va a dar 90 sobre 180, obviamente por pi. Aquí vamos a cancelar los ceros con los ceros y nada más nos queda 9 sobre 18, y 9 sobre 18 es lo mismo a tener un medio de pi radian. Quiere decir que 90 grados pues va a ser lo mismo que un medio de pi radian, y con eso ya tenemos el inciso C. Luego nos vamos con el inciso D. ¿Cuáles son las medidas de los tres ángulos exteriores? Para eso voy a dibujar el triángulo rectángulo para que veamos más o menos cómo nos quedaría. Y también voy a colocar por aquí unas líneas de color azul para completarle a esta parte del triángulo que tenemos, para que ustedes pues vean de qué forma se va a calcular los ángulos exteriores. Aquí les puse yo 3 líneas. Obviamente los ángulos exteriores los voy a señalar de color azul. Este va a ser el primero. Ahí me quedó mal porque lo había puesto para que fuera recto. Este va a ser el primero, este va a ser
el segundo y este va a ser el tercero. Voy a colocar también los nombres o los datos de los ángulos. Este mide 90 grados, este mide 60 grados y por supuesto este mide 30 grados, porque es el más pequeño. Recuerden que esos datos los habíamos sacado desde hace rato, ¿no? Bueno, si yo quiero saber cuál es la medida de este ángulo, déjenme poner bien el cursor. Si yo quiero saber cuál es la medida de este ángulo va a ser igual a la suma de los dos interiores no adyacentes a él, es decir, la suma de estos dos. La suma de estos dos, 60 más 30, pues nos daría por resultado 90. Quiere decir que este ángulo va a ser de 90 grados. Y obviamente, si nosotros sumamos 90 más 90, pues nos tiene que dar 180, que es el ángulo llano que acabo de mencionarles, ¿no? Si nos vamos con este, sería igual a la suma de los ángulos internos no adyacentes, es decir, estos dos. 90 más 30, pues me daría como resultado 120 grados. Y sí, si consideramos esto como un ángulo llano, 60 más 120 nos da 180 grados, por lo tanto también es bastante correcto. Y nos vamos con el último. Si nosotros queremos saber este, pues va a ser igual a la suma de los no adyacentes, o sea, 60 más 90, y eso nos daría por resultado 150 grados. Lo comprobamos con el ángulo llano. Esto mide 180, aquí hay 30 y 50, pues obviamente son 180 grados, y con eso pues ya tenemos las medidas de los ángulos exteriores, se las acabo de decir, ¿no? Nos vamos con el ejercicio número 2. Este también está bastante sencillo. En la figura, el ángulo JCI, o sea, JCI, este de acá, de hecho vamos a ponerlo de rojito, con una flecha que este ángulo mide 18 grados. Aquí lo vamos a poner. El triángulo DEN, o sea, este de acá, es rectángulo, lo cual quiere decir que esto de acá pues va a ser recto y va a medir 90 grados. Y por último, las rectas KC, o sea, esta junto con BC, son perpendiculares. ¿Qué quiere decir que sean perpendiculares? Que aquí también vamos a tener un ángulo recto. Este ángulo recto va a medir 90 grados, al igual que el que tenemos aquí en la parte de abajo, nada más que no lo relleno, puesto que pues tenemos la letra E. La voy a perder. Luego nos pregunta, calcule la medida del ángulo LDN. El ángulo LDN. Observen que este vale 18 y este pues es su correspondiente. Por lo tanto, quiere decir que el ángulo LDN va a medir igual 18 grados por ser correspondiente. Ahí lo notan ustedes, ¿no? Se los explico otra vez. Esto que tengo aquí es lo mismo que está acá. Lo vimos en el video de dos rectas cortadas con una secante. Son ángulos correspondientes porque están desde el mismo lado. O están del mismo lado. Por lo tanto, si este mide 18, pues este también va a medir 18, y con eso ya sabemos la medida del ángulo LDN. Nos vamos con el inciso B. La medida del ángulo CBM, o sea, este que tenemos acá. Este lo voy a poner de azul para que no nos vayamos a confundir. Es este. Ya no lo voy a pintar más porque si no voy a perder la letra V. Pero bueno, si ya tenemos eso, entonces vamos a empezar a calcular este ángulo para ver cuánto es el resultado que nos va a dar. Quiero que vean ustedes que si yo solamente me ubico o me enfoco en estas dos paralelas cortadas con esta secante, nos vamos a dar cuenta que este ángulo, el de 18, es igual a este ángulo por ser alternos internos. Recuerden ese concepto. Otra vez, si nosotros cortamos con esta recta estas dos que son paralelas, entonces tendríamos este ángulo con este ángulo que son alternos internos, y cuando vimos este tema dijimos que eran iguales, por lo tanto este ángulo va a medir 18. Aquí le voy a poner 18 grados, ahí está. Obviamente yo aquí tengo formado un triángulo rectángulo donde este ángulo mide 90, este mide 18. Si yo sumo 18 más 90, pues obviamente eso me va a dar 108 grados. Por lo tanto, quiere decir que este ángulo va a medir 180 grados, digo 108 grados. Si no me creen, pues vamos a hacer el cálculo, ¿no? Si todo esto debe de sumar 180 y ya tengo 90 y ya tengo 18, pues a mí me harían falta prácticamente 72 grados. Y bueno, de 72 para 180 grados, para que tengamos estos 180 grados, pues obviamente vamos a necesitar 108 grados. Quiere decir que el ángulo CBM
va a ser igual a 108 grados. Ya se me fue de rojo. Luego nos vamos con la medida del ángulo BCD. BCD ya sabemos que es un ángulo recto, por lo tanto es de 90 grados. Podemos poner aquí nosotros los 90 grados. Y por último, el inciso D, la medida de los ángulos interiores del triángulo DEN, o sea, estos que tenemos acá. Vamos a analizar otra cosa. Recuerden que en un principio habíamos dicho que este ángulo LDN, que fue el que calculamos primero en el inciso A, dijimos que era igual a 18. 18 porque era obviamente ángulos correspondientes, ya lo habíamos visto. Bueno, este ángulo es el que mide 18, este que voy a señalar aquí. Ahí está, este. Si nosotros únicamente nos enfocamos en estas dos rectas y en esta secante, nos vamos a dar cuenta que este ángulo de 18 grados que estoy aquí señalando va a ser el mismo que este que tenemos acá. ¿Por qué? Porque son alternos internos, ya vimos ese tema. Por lo cual quiere decir que el ángulo END, vamos a ponerlo aquí, el ángulo END va a ser igual a 18 grados. Y con eso ya tenemos, pues obviamente, ese ángulo. Posteriormente vamos a darnos cuenta que el ángulo DEN, pues es un ángulo recto. Vamos a poner DEN. Eso va a ser un ángulo recto que mide 90 grados. Como se trata de un triángulo, yo necesito que la suma de los ángulos interiores de ese triángulo me dé 180 grados. Como ya tengo yo 18 y 90, son 108. ¿Cuánto me haría falta para llegar a 180? Pues lo que me hace falta es el ángulo EDN, que vamos a poner acá, EDN, y que es obviamente 72 grados. Y con eso pues ya tenemos terminado esta parte de los ejercicios. Espero que les haya quedado claro. Si no fue así, déjenme un comentario por allá y puedo hacerles un video extra sobre esto. Nos vemos en el próximo video.